¿Te puedes creer que volvemos a hablar de los volcanes? Pues nada, mira este vídeo y así te enteras de qué es lo que va a pasar. Me avisa uno de mis seguidores más fieles, VLP, que ha habido mogollón de terremotos en la isla de San Jorge, en las Azores, así es que el vídeo de hoy va a ser para explicar qué está pasando en la isla de las Azores, lo mismo que en su día, pues hice un vídeo sobre qué es lo que estaba pasando en La Palma, intentaré dejar por aquí una etiqueta para que veáis el vídeo y explicar qué es lo que está pasando y simplemente pues entendamos los procesos geológicos que hay en el mundo y tampoco nos asustemos más de lo que debemos y asumamos lo que puede ocurrir en las próximas fechas. Vamos a empezar por el principio. Desde hace un par de días, más o menos 3 días, en la isla de San Jorge, que es una de las varias islas que componen el archipiélago de las Azores, portugués, y que está en medio del Atlántico, se han producido en unas 48 horas unos 1200 pequeños terremotos, estos que se llaman enjambre sísmico. Recordar que ahora todos somos sismólogos y vulcanólogos gracias al volcán de La Palma, y esto lógicamente ha hecho saltar las alarmas a todo el mundo, es decir, qué es lo que está pasando allí. Bien, lo primero hay que saber qué tipo de isla es, dónde está situada y por qué se produce estos temblores. A lo largo del vídeo os voy a ir poniendo una serie de fotos y de capturas de pantalla para que lo entendamos. Bien, lo primero que tenemos que saber es que las islas de las Azores están muy cerca de lo que es la dorsal atlántica. Ya expliqué en su día que una dorsal atlántica es dos trozos inmensos de corteza terrestre que se juntan y justo en la zona de contacto se forman esas cordilleras submarinas que pueden llegar, en este caso, a alcanzar casi los 3000 metros de altitud. Bien, ¿se han formado por el choque de placas? Bueno, esa era una teoría habitual. Ahora la más aceptada es que realmente es el magma que surge por la fisura entre esas dos placas, sale por ahí, en contacto con el agua se enfría, se solidifica y va formando capas y más capas y más capas. Ahora que ya sabemos que es una dorsal atlántica que está ahí, pues ya puedo comentaros que las Azores son el resultado de esa actividad volcánica y magmática en el centro del Atlántico. Bien, ¿es algo novedoso? ¿Es algo increíble? Pues no, es algo que lleva produciéndose milenios y milenios geológicamente ahí. La dorsal atlántica empieza prácticamente en Islandia y tira para abajo y recorre todo el océano Atlántico, y tenemos dorsales atlánticas, bueno, o oceánicas, por todo el planeta. Nos interesa lo que está pasando en las Azores, ya os digo, son islas que vienen de unos procesos geológicos que tienen que ver con los volcanes y el magma. Y ahora os voy a poner una serie de imágenes de la isla de San Jorge para que entendáis por qué tiene esos paralelismos con la isla de La Palma. Como podéis ver en la foto, la isla está surcada, está llena de pequeños cráteres, de antiguas bocas por las que se ha expulsado el magma, con lo cual tenemos exactamente lo mismo que hemos tenido en la isla de La Palma. Es una isla de origen volcánico y que ha tenido un montón de volcanes que en su día echaron lava, luego se durmieron, y este año pasado hemos visto cómo volvió a despertar. ¿Está ocurriendo exactamente lo mismo en la isla de las Azores? Pues es posible que sí, porque los paralelismos son muy grandes. Es una zona por la que suele surgir lava, la isla está llena de cráteres por los que ha surgido lava en el pasado, y además voy a contaros los volcanes que ha habido, o los terremotos, más bien los terremotos que ha habido históricamente o recientemente en esa misma isla o en las cercanías. Voy a aprovechar la chuleta que tengo aquí, os voy contando los últimos 5 o 6 terremotos gordos que ha habido para que veáis que es algo frecuente en la zona y que tampoco hay que llamarse la atención por esto. El 15 de marzo del 2022 hubo uno de escala 4,6. El 11 de enero del 2021 hubo uno de 5,4. El 15 de marzo del 2020, o sea, justo 2 años antes, hubo uno de escala 4,3. El 27 de enero del 2020
hubo uno de escala 4,8. Es decir, como veis, continuamente hay terremotos en la zona. Muchas veces los seres humanos no los notamos y tienen que ser los sismógrafos los que nos avisen de que ha habido. ¿Por qué? Porque ya os lo he dicho, es una zona donde están en contacto dos placas tectónicas y hay terremotos con mucha frecuencia, lo mismo que nos pasa a nosotros en la unión de Europa con África. De hecho, las placas se están separando, en la zona de las Azores, se están separando al ritmo de unos 3 centímetros al año. Eso provoca unos movimientos, eso provoca que surja magma, el magma se solidifica, como he dicho al principio del vídeo. Por lo tanto, seguramente no sería descartable que en las próximas fechas pues viéramos que algún antiguo cráter de esta isla de San Jorge de las Azores pues empezara a echar lava. No tiene por qué, porque hace muchísimo que no lo hace, pero podría ocurrir y no debería sorprendernos porque está dentro de su naturaleza, lo mismo que ha pasado con los volcanes en La Palma. Bien, el primer terremoto bestial que vamos a hablar y que fue en Lisboa, o muy pegado a Lisboa, fue en 1531. De hecho, fue el 26 de enero de 1531 cuando la tierra tembló. Se calcula que por los efectos que tuvo el terremoto y por los lugares de donde se llegó a sentir sus efectos, debió ser en torno a una escala 8, que es una barbaridad. Y fue, ya os digo, prácticamente la desembocadura del río Tajo en Lisboa, entre las localidades de Azambuja y Villafranca de Sira. Por supuesto, un terremoto tan cerca de esas características y tan cerca del mar y con la desembocadura del Tajo, pues provocó unas idas y venidas de las mareas, dejando a la vista gran parte de la desembocadura del Tajo y modificando en gran parte la geografía de ese delta del Tajo. Los efectos, pues por lo que nos dicen las crónicas de la época, pues fueron devastadores. De hecho, estaban construyendo el Palacio Real de Lisboa y se les vino abajo. El monasterio de los Jerónimos, que ya estaba terminado, sufrió unos daños terribles. La torre de Belén, que ya estaba construida, sufrió unos daños terribles. Lógicamente, a un terremoto de escala 8 pues nos podemos hacer la idea, 1531. Vamos a saltar en el tiempo 200 años para ver el gran terremoto de Lisboa. Bien, el gran terremoto de Lisboa que además no fue exactamente Lisboa, porque este sí que fue en la zona, digamos, fue una zona del Océano Atlántico cercano a Cabo San Vicente, Lisboa, no se sabe el punto exacto, pero lógicamente la ciudad más cercana que va a recibir el impacto va a ser Lisboa. Fue el 1 de noviembre de 1755 y se sabe que fue entre las 9:30 de la mañana y las 9:40 de la mañana. Por eso fue tan bestial, por dos motivos. Primero, la potencia del terremoto, que se calcula que debió ser entre escala 8 y 8,5, o sea, bestial, escala 8, 8,5, y además su duración, porque llegó prácticamente a los 10 minutos. No fueron 10 minutos seguidos de terremoto, sino que el terremoto duró unos 6-7 minutos, pero hubo algún pequeño intervalo de paz, llegando, ya os digo, a esos 10 minutos en total de seísmo. Es el Día de Todos los Santos, la gente tiene la ciudad preparada, las iglesias están preparadas, la gente con las velas para recordar a todos los muertos, a todos los santos. Es el Día de Todos los Santos, en el mundo cristiano es muy importante, y lo que va a producir un terremoto de tal magnitud es que se calcula que prácticamente el 80% de los edificios se viene abajo en Lisboa. Murió casi una tercera parte de la ciudad de Lisboa, no llega, pero casi, porque se calcula que en aquellos momentos debió haber unas 250.000 personas viviendo en Lisboa y se calcula que debió haber como 90.000 muertos. Así es que estamos hablando de unas magnitudes bestiales propio de semejante terremoto. Y por si fuera poco, cuando la gente se está un poco reponiendo y la ciudad está ardiendo, porque lo que no se ha derruido está ardiendo por esas velas, quemando y demás y no sé qué, no sé cuánto, y cuando la gente se está recuperando y estás recontando muertos, a los 40 minutos de haberse producido este bestial terremoto se produce el maremoto. Igual que ocurrió a principios de los 2000 en Indonesia, va a ocurrir exactamente lo mismo, o cuando pasó en Fukushima un poco después, exactamente lo mismo. Después de un mega terremoto en zona de océano viene un mega maremoto, o esa palabra que a todo el mundo dice que es tsunami. Se calcula que fue 40 minutos después del terremoto y estamos hablando de 3 olas sucesivas que llegaron a Lisboa
y que en algunos puntos llegaron a alcanzar los 20 metros de altitud. Por lo tanto, lo que no arrasó el terremoto y lo que no arrasó el fuego lo van a arrasar esas tres olas destructivas que lo arrasan todo. Incluso entran por el delta del Tajo y empujan las aguas del Tajo hacia arriba y le sirve de autopista a ese maremoto para llegar muchísimo tierra adentro y prácticamente, como quien dice, en esas aguas del Tajo llegar casi hasta terreno español. Lógicamente no por el terreno, sí por el cauce fluvial del río Tajo que le servía de autopista. Por lo tanto, fue un terremoto con unas consecuencias, como os podéis imaginar, devastadoras y que sus consecuencias llegaron a muchísimos sitios donde uno dice, ¿cómo ha llegado ahí? Os voy a poner mapas de la gravedad del terremoto, pero es que en Inglaterra se notó el terremoto, en la costa alemana se notó el terremoto, en toda la península ibérica se notó el terremoto, en todo Marruecos se notó el terremoto. Yo vivo en Alcalá de Henares y siempre se ha dicho que la torre de la Magistral de la catedral de mi ciudad está ligeramente inclinada desde el terremoto de Lisboa, pero podéis encontrar por internet los listados de los daños recibidos. Imaginaos, ya os digo, Lisboa arrasada por completo. De hecho, todo el barrio del Marqués de Pombal que uno visita hoy en día en Lisboa es un barrio nuevo, posterior al terremoto, porque hay que construirlo desde cero con el Marqués de Pombal como impulsor de ese barrio. Pero, por ejemplo, en Huelva, en la zona de Ayamonte, se calcula que murieron 1000 personas. Y fijaos dónde está Huelva y fijaos dónde está Lisboa. Pues ahí llegó las réplicas de este terremoto más el maremoto. En Lepe se habla de 400 personas muertas y que el 80% de los barcos se hundieron con el maremoto. También se habla que en Cádiz llegó una ola de casi 20 metros de alto. Marruecos, ya os digo, la zona costera de Marruecos totalmente arrasada. En Jaén hubo sobre todo torres de iglesias, vidrieras que reventaban. En Astorga también sufrió daños. En Salamanca también se sufrió daños. Por ejemplo, el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca va a sufrir daños. En Zamora también se sufre. En Aldea del Rey en Ciudad Real, en Almagro en Ciudad Real, en Viso del Marqués, todos estos sitios, porque en España, en estos momentos, 1755, el rey, que es Fernando VI, manda a todas sus provincias que les manden información de una especie de cuestionario. Por eso este terremoto de Lisboa se conoce bastante bien, porque va a ser el primer terremoto que se trabaja de forma científica, ¿no? Se le mandó un cuestionario a los municipios en plan, ¿has notado el terremoto? ¿Qué daños ha habido? Los animales hacían cosas raras antes, es decir, intentar prever esto para el futuro. Es decir, si ves que los animales hacen cosas, pues igual ponte en alerta, ¿no? Y por eso se tiene esa constancia tan científica para ser el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, de los efectos que tuvo este terremoto, porque esos municipios contestaron, 1200 municipios contestaron al rey diciendo, he notado el terremoto y estos son los desperfectos de mi pueblo. Incluso en Cataluña se dice que se abrió una brecha en la zona de Montserrat y a partir de ese momento brotó por allí unas aguas tipo manantial, tipo termal, y que hoy en día se usan de balneario. Entonces, y que esa brecha en la roca se produjo debido a este mega terremoto de escala 8, 8,5 y que duró casi 10 minutos desde que empieza el primer sismo hasta que termina los efectos. No os olvidéis de ese impresionante maremoto que llegó 40 minutos después con esas tres olas arrasándolo todo. Y en Marruecos, que ya os digo que sufrió muchísimo los efectos, hay un yacimiento allí arqueológico romano muy famoso, que es el de Volubilis, y que va a ser arrasado por completo por este terremoto y posterior maremoto. No quiero dedicarle más tiempo a este vídeo, yo creo que hemos aprendido todos mucho, que efectivamente hay una serie de terremotos en las islas de las Azores, que es algo frecuente y habitual, que pasa continuamente, porque están donde están, en plena dorsal atlántica, que efectivamente por la geología de la isla de San Jorge podríamos vivir algo allí parecido a lo que hemos vivido hace unos meses en la isla de La Palma,
y que efectivamente pues es una zona, la del Atlántico, con muchísima actividad sísmica, como os acabo de contar, con ese terremoto de 1531 y ese megaterremoto de 1755. Los que seáis supersticiosos, seáis agoreros y estéis todo el rato con el que vamos a morir, pues dirás, de 1531 a 1755 van 200 y pico años, de 1755 al 2022 ya está tocando otro megaterremoto de escala 8 o 9 y vamos a morir todos. Bueno, eso ya cada uno que se lo plantee como quiera. Yo simplemente quería explicaros este acontecimiento que este usuario BLP pues me había archivado ayer y yo pues he corrido a hacer el vídeo, por eso estoy en este entorno incomparable de mi departamento para hacer el vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor dale al like, si te ha gustado mogollón, pues suscríbete si todavía no lo has hecho y no estás dentro de ese grupo de privilegiados del 2%, del 2% que están suscritos, y si te encanta el vídeo y crees que merece la pena, pues redifúndelo y así lo vemos todos, ¿vale? El vídeo de La Palma, lo tonto, 340.000 visualizaciones, a ver a cuántas llega este vídeo. Nos vemos la semana que viene y espero con temas de historia y no con los de muerte y destrucción.